Como les decía entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunas configuraciones específicamente del Windows Server, entre ellas las configuraciones del firewall de Windows, perdón. Nosotros podemos entrar a la parte del firewall de Windows, en este caso el Windows Server. Si ustedes pueden observar, el firewall como tal de Windows se parece mucho a lo que es en este caso el firewall o la configuración avanzada del firewall del Windows 10. Son muy similares. Yo creo que en algún momento pues ustedes han tenido la necesidad de generar algún tipo de regla específica que les permita aperturar puertos, bloquear puertos, por ejemplo, que son de las tareas más convencionales que nosotros podemos encontrar. Entonces, en este caso, pues tenemos que ser conscientes, en este caso, cuando se está trabajando como TI en una empresa X, tenemos una responsabilidad específicamente en cuanto a la seguridad de los equipos con los que estamos trabajando, así también como el control en cuanto a la seguridad y protección, en este caso, de los datos que se tengan. Entonces, cuando nosotros estamos en este caso trabajando con la instalación de roles y aplicaciones, por ejemplo, debemos tener cuidado de no instalar aplicaciones no autorizadas o controlar de cierta manera que los usuarios que estén dentro del dominio, que estén en este caso dentro del grupo de trabajo en la red, eh, pues no tengan en este caso las posibilidades de aplicar algún cambio que pueda afectar específicamente alguna configuración, ya sea de los equipos propios o la configuración de red como tal. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Cómo podría afectarnos el hecho de que ellos instalen alguna aplicación no autorizada? Pues simplemente si se hay un tipo de conexión remota, hagamos de cuenta, yo me conecto de mi equipo físico al servidor y resulta que tengo un programa que tiene algún tipo de elemento malicioso que puede propagarse por la red, pues fácilmente podría venir e incorporarse en este caso o introducirse por medio de la red al servidor. Entonces tenemos que controlar todo ello. Entonces, también debemos considerar en este caso algunas cuestiones como, por ejemplo, el tráfico de información que va a haber. Eh, También debemos considerar en este caso las consecuencias que puede traer si no delimitamos, si no administramos bien todas las políticas, tanto de seguridad como del manejo de información dentro de nuestras redes. Perdón, pueden ser de dominio o, como les digo, los grupos de trabajo en una red convencional. Cuando se está hablando del firewall del servidor, en este caso, pues hay tres reglas básicas que debemos considerar: la parte de la integridad, la parte de la confidencialidad y la disponibilidad, ¿verdad? Todos estos, a la vez, estos conceptos como tal, pues están ligados directamente a lo que es el Windows Server 2016. Entonces la idea es venir y generar un entorno que sea seguro. Entonces ahí es donde viene a jugar un papel importante lo que es el Windows o el firewall, en este caso del Windows Server. Los sistemas operativos como tal, específicamente cuando hablamos de Windows, tanto las versiones de Windows, el Windows 10, Windows Server 2016, por ejemplo, pues traen implementado un firewall, ¿no? Normalmente a veces nosotros vemos el firewall convencional de Windows, pero aquí ya nos metemos directamente a firewall de Windows con seguridad avanzada. Podemos encontrarlos de dos maneras, ya sea por medio de la opción del administrador, del panel administrador del servidor, y aquí podemos buscar el firewall de Windows, el firewall con seguridad avanzada específicamente. Venimos, hacemos clic
y nos despliega esta pantalla. O simplemente buscamos acá el firewall de Windows, ¿verdad? Entonces podemos comprobar el estado del firewall, podemos buscar el firewall de Windows. A veces encontramos este, que es el convencional, ¿verdad? Entonces tenemos el convencional que pues, nos indica el estado del firewall como tal, las configuraciones a redes privadas o redes públicas en este caso. Podemos activar o desactivar el firewall de Windows, así como lo hacemos normalmente con el Windows 10. Podemos cambiar la configuración de notificaciones o podemos ir a la configuración avanzada. Esta configuración avanzada pues no es más que esta que les estoy mostrando en pantalla. Como les digo, tenemos varias formas de poder ingresar. Entonces, ahí pues nosotros vamos a encontrar un informe general, ¿verdad? O una primera vista en cuanto a qué configuraciones podemos trabajar con el firewall en función, en este caso, de perfiles de dominio, perfiles privados o los perfiles públicos. Estos son los tres tipos de perfiles que se van a estar manejando tanto en Windows Server como en otros sistemas operativos del Windows 10. Cuando se tiene configurado el perfil de dominio, en este caso, pues para eso necesitamos instalar primero los roles respectivos al Windows Server. Necesitamos instalar el Active Directory, las configuraciones del DNS, configuraciones del DHCP, servidor de archivos y así sucesivamente. Establecer o crear grupos y usuarios a partir del dominio, ¿verdad? Entonces, esos usuarios que van a estar integrados a los grupos también van a tener, de cierta manera, políticas específicas en cuanto a su seguridad y en cuanto a los accesos a la información que se tienen ahí. Pero al crear un dominio y establecer las políticas necesarias de acceso, pues también estamos ayudando a contrarrestar en la medida de lo posible el hecho de que cualquier persona pueda ingresar, en este caso, al sistema, ya sea dentro de la misma red o de forma remota. Se van a dar cuenta ustedes que conforme vayamos viendo las diferentes reglas que aparecen ahí, o las configuraciones del firewall, tanto de entrada y salida, porque esas son las dos que tenemos. Tenemos dentro del firewall de Windows las de entrada y las de salida. Todos aquellos accesos al sistema o todas aquellas salidas del sistema. Entonces podemos trabajarlo en este caso tanto por la parte de los puertos, programas, en este caso, o las mismas reglas que están preconfiguradas dentro del sistema. Tanto las reglas de entrada como salida, pues prácticamente son los elementos con los que vamos a estar trabajando en cuanto al firewall de Windows con seguridad avanzada. Entonces ahí vamos a poder nosotros definir tanto valores, así como los parámetros para poder, en este caso, controlar el tráfico que se está transmitiendo, en este caso, entre el equipo y la red, por decirlo de cierta manera. En su momento también podemos encontrar en este caso las reglas de seguridad de conexión, que sería una tercera. Tenemos las reglas de entrada, como les decía, que van a estar gestionando todo lo relacionado con el tráfico entrante a la máquina, ¿verdad? ¿Qué podemos proponer como ejemplos ahí? Bloquear en este caso que una máquina haga ping o con el NS Lookup, por ejemplo. Con el NS Lookup podemos obtener ya sea el nombre del servidor, podemos obtener el nombre de la máquina, ya sea si agregamos la IP me devuelve los datos de la máquina, específicamente el nombre, por ejemplo. Si colocamos la IP del servidor me podría devolver si tiene un nombre de dominio, cuál es el dominio al que está relacionado, o el nombre del equipo como tal. Entonces ahí es donde aplicamos el NS Lookup. Y entonces también podemos nosotros venir e impedir en este caso tanto el PIN como conexiones remotas a este.
Una regla de salida, por ejemplo, nos va a servir prácticamente como parámetros para poder, en este caso, eh, permitir configurar las conexiones, en este caso, que son originadas desde el servidor hacia todas las máquinas clientes. Es decir, todas las salidas en cuanto a tanto de elementos de datos o que vayan hacia la red, pues van a ser controlados desde las reglas de salida al servidor. Y las de seguridad de conexión, en este caso, pues realmente son tipos de reglas con mayor protección en cuanto al tráfico entre dispositivos. También pues, se pueden configurar ahí. Nosotros podemos utilizar, como les decía, tanto las reglas que están preconfiguradas, como podemos ir creando nuestras propias reglas en cuanto a la parte del firewall. Si yo voy a la parte de las reglas de entrada, ahí podemos ver nosotros que hay un conjunto de reglas de entrada predefinidas y muchas de ellas están activas. Ahí si ustedes ven del lado izquierdo, pues tiene un icono, un pequeño chequecito en un círculo verde, pues eso me da la pauta de que esa regla está activa. Estas otras que están aquí, pues simplemente están deshabilitadas, si ustedes ven. Si yo le doy clic derecho, puedo venir y habilitar la regla. Pero las reglas estas como tal, las voy habilitando, deshabilitando, dependiendo de la tarea que este vaya a tener. De hecho, son muchas tareas. Todas estas, como les digo, son reglas predefinidas específicamente dentro del Windows Server. Tendríamos que ir revisando una por una para ir viendo en este caso cuáles podríamos activar. Monitor de eventos remotos, por ejemplo. Si se dan cuenta, está deshabilitado. Puedo darle clic derecho, propiedades. Y si yo habilitara esta regla como tal, pues lo que va a hacer, si ustedes ven la descripción, es una regla de entrada para la supervisión de eventos remotos a través del RPC y TCP. Tengo un protocolo TCP y RCP de comunicación para esto. ¿Cuál es la acción que esta va a realizar? Pues permitir la conexión. Cuando ustedes crean las reglas, de hecho, pues se configuran un conjunto de elementos para poder trabajar con ello. Yo puedo venir, puedo establecer la primera opción de permitir la conexión, puedo establecer la segunda de permitir la conexión si es segura. Si yo estableciera esto, me va aquí en personalizar, me va a habilitar todas estas opciones. Permitir la conexión si se autentica y se protege su integridad. Fíjense en esto de acá. Esto de acá, debo considerarlo. Es como las reglas del oráculo de cifrado. Si ustedes recordarán, para la conexión remota anterior tuve que colocarlo en estado mitigado para que no fuera tan estricto en cuanto a la conexión basado en el certificado, basado en la integridad de la información. Y esto se debía a que faltaban algunas actualizaciones y entonces del lado del servidor, por eso es que no se estaba conectando correctamente. Si ustedes leen, cada uno de ellos pues tiene una definición y nos va indicando a nosotros para qué nos va a servir. Aquí dice que va a permitir solamente conexiones autenticadas cuya integridad se proteja mediante IPsec. Entonces, en este caso, dice que es compatible con Windows Vista y posterior. Puedo conectar un Windows 7, un Windows 8, Windows 10, puedo conectarlo. Pero acá, para que esto funcione, yo tendría que venir y tener definidos también los usuarios que se van a poder conectar junto con los permisos respectivos que va a tener. Entonces ahí estoy definiendo y autenticando, en este caso, la integridad. Pero también para poder trabajar con este tipo de conexión, este sería como que la primera opción a la hora de escoger. También puedo venir y puedo optar por el segundo, requerir que se cifren las conexiones. Entonces ya lleva un cifrado en este caso. O sea que aparte de la integridad, pues hay un cifrado y
en cuanto a todas las conexiones que se van a establecer, va a tener otro nivel específicamente de seguridad. También podemos permitir que la conexión use la encapsulación nula. Dice, pues prácticamente permite o requiere que se autentique la conexión, pero no proporciona protección de integridad. Entonces aquí como que es un poco, esto es un poco como más asociado a lo de el estado mitigado. Pues lo que se hace ahí prácticamente es que va a tener cierto grado de protección, pero no va a estar comprobando específicamente la parte de la integridad en cuanto a la privacidad de la conexión que se está estableciendo. Y el otro de invalidar reglas de bloqueo, pues prácticamente estamos dejando libre la conexión ahí y pues con esta sí tenemos que tener un poquito de cuidado porque en su momento vamos a tener tanto equipos o grupos y a esos también tenemos que configurarlos en cuanto a los accesos que se van a tener, pero para poder usar esto tenemos que tener bien definidos a través de nuestro dominio qué grupos tenemos específicamente, qué usuarios están dentro de los grupos y los tipos de accesos que tienen dentro de los mismos. Entonces debemos estar seguros a quién pues le vamos a brindar acceso. Pues por el momento pues dejamos esa opción. Eso sería en cuanto a permitir la conexión segura. Y la otra opción es bloquear la conexión, principalmente cuando estamos trabajando una regla en función de la apertura o el cierre de un puerto, pues ahí podemos aplicarlo. Entonces el puerto 40, por ejemplo, no, el puerto 80, 88, puedo decir que se bloquee en este caso. Entonces cierro el paso de la conexión por medio de ese puerto. Entonces todos aquellos programas o aplicaciones que utilicen ese puerto como tal, pues no van a poder acceder porque va a estar bloqueado. Vamos a ir viendo varias cosas, programas y servicios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está este monitor de eventos remotos utiliza un programa, en este caso, para poder conectarse, ¿verdad? También hay paquetes de aplicación, hay paquetes de servicios. Estos servicios también los podemos observar aquí. Dice, especifique los servicios a los que se aplica esta regla. Entonces resulta que ya más detalladamente, cuando nosotros trabajamos con alguna regla de firewall, también si hubiera algún servicio especial que le necesitemos para poder trabajarlo, tenemos que especificar. Podemos ir acá a la configuración y acá ustedes pueden ver dónde puede ser aplicada esta regla en función de los servicios. Administración de aplicaciones, adaptador de rendimiento WMI, actualizar la zona horaria. Entonces ustedes pueden escoger dentro de lo que está aquí. O ya nosotros vamos definiendo cuáles servicios están específicamente ligados. Y los servicios pues también es otra opción. En su momento, pues si ustedes se dan cuenta, tenemos a veces un servicio detenido que podemos ver el estado y verificando lo podemos activar o colocar en ejecución o dejarlo en pausa o detener el servicio. Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelantito. Entonces, como les decía, nosotros podemos ir viendo todas esas características en función del monitor de eventos. Estamos hablando de las propiedades, ¿verdad? Podemos ir a la parte de equipos remotos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conectarme al servidor o quiero conectarme a través de un programa, a través de un puerto, pues también puedo configurar esto. Puedo ver qué equipos están autorizados y qué excepciones puedo tener de los equipos que no. Por ejemplo, yo tengo algún equipo que no está dentro de la red, pero puedo venir yo y agregar en este caso una excepción para ese equipo. Entonces puedo establecer yo aquí la dirección del equipo que se va a estar conectando. Y solo permitir conexiones de estos equipos específicamente pues deben ser equipos autorizados que están dentro de la empresa. Protocolos y puertos, si el programa como tal
utilizar algún puerto en particular, pues aquí se define. Si ustedes ven, el tipo de producto, aquí utiliza el protocolo TCP y el número de protocolo es el 6. Entonces, podemos nosotros definir, en este caso, el protocolo y el tipo de protocolo, en este caso, que se va a estar utilizando. Vamos a usar el puerto local, el puerto remoto, en este caso, pues va a solicitar que puedan ser todos o en este caso cualquier puerto que esté libre. Lo de la configuración del ICMP, pues también ahí se puede ir verificando, pero ahora si ustedes se dan cuenta aquí, este está prácticamente deshabilitado, porque también nosotros tenemos en este momento deshabilitado eh, la regla de entrada como tal. La parte de ámbitos, pues también, sin uno yo puedo establecer los nombres de los equipos o los usuarios que se van a conectar, también lo puedo hacer a través de direcciones IP. Entonces, puedo establecer aquí el conjunto o la IP que se va a estar conectando al equipo. Así como aquí, estos están en función de las direcciones IP locales y también este está en función de las direcciones IP de las máquinas remotas que estamos, con las que vamos a estar trabajando. Aquí puedo establecer a los usuarios, entonces si ustedes ven, esto es algo que estaba mencionando, puedo establecer los usuarios autorizados y las excepciones, ¿verdad? Podemos trabajar en este caso con, vamos a ver cuáles no hemos visto. Creo que ya vimos todos. Aquí están las opciones avanzadas, los perfiles a los que se aplica esta regla, por ejemplo, son los de dominio privado y público. Aquí se activan las tres porque, por ejemplo, en este momento no se tiene definido uno en específico. Por ejemplo, podríamos decir que podríamos crear una pequeña red privada. Entonces podemos establecer un perfil privado, pero como a veces hay conexión externas, entonces puedo activar en la opción pública. Si tuviéramos un dominio establecido, en este caso la configuración de nuestra red y nuestro servidor en función de un dominio, pues ahí es donde entra a funcionar la primera opción. Entonces los tipos de perfiles que vamos a estar manejando con el Windows Server, pues son el de dominio, el privado y el público. También puedo especificar los tipos de interfaz y el cruce seguro del perímetro. Esto del cruce seguro del perímetro me va a dejar accesar, por ejemplo, por medio de esta aplicación, si se cumple con que haya pasado una primera verificación a través de otro router o otro firewall, por ejemplo. Entonces, si yo activo esto, pues debe pasar previo a una revisión antes de llegar a entrar al servidor como tal y que se cumpla en este caso la regla. Si se dan cuenta ustedes, hay reglas bastante complejas, hay unas bien sencillas que podemos utilizar nosotros dentro de todo lo que tiene que ver con la parte del firewall. Aquí en la parte de arriba tengo una regla de entrada del puerto 150 que lo tengo activa. ¿Qué hacemos ahí? Pues venimos, generamos una nueva regla. Si yo deshabilito las reglas, si ustedes se dan cuenta, pues desaparece. Si yo viniera y cambiara las propiedades de la regla, entonces ingreso por medio del puerto 150, le coloqué yo aquí. Y si yo le doy bloquear conexión, entonces cualquier programa, cualquier aplicación, en este caso que tenga acceso por medio del puerto 50, si yo le doy aplicar y aceptar, entonces lo que va a pasar ahí es que voy a habilitar la regla, es que va a aparecer con este icono de un círculo y una línea en diagonal, o el de no, ¿verdad? Entonces lo que está pasando ahí es que ahorita tengo activa la regla y no me va a permitir ningún tipo de conexión por medio de ese puerto 150. Yo puedo venir, puedo copiar, cortar, o sea, puedo en este caso sacarle una copia a esta misma regla o modificarla, o la puedo eliminar. Todo dependerá del uso que le esté dando. Si yo no la tengo un uso, o es una regla
que, por ejemplo, me causó algún tipo de conflicto, una regla en este caso que no funcionó de acuerdo a las necesidades que yo tenía, pues la puedo eliminar fácilmente. Podemos filtrar en este caso las reglas de entrada, ya sea por perfil, por estado, por grupo. Pues aquí puedo ir por perfil, de dominio privado y público. Si es por estado, en este caso, si están habilitadas o deshabilitadas. Y si en este caso es un filtro por grupo, todo dependerá de los grupos que yo tenga. Filtro de Cortana, de captura SNMP, cierre remoto. O sea, tengo bastantes grupos ahí a los que pertenecen. Si ustedes ven cada una de las reglas de entrada también, así como las de salida, tienen establecida una columna de grupo, el perfil, si están habilitadas o no, qué acción ejecutan. En este caso, esta que acabo de habilitar, ejecuta una acción de bloqueo. eh, si se puede invalidar, entonces qué programa, si hubiera, o la dirección, en este caso donde se encuentra, dice dirección local, va a ser cualquiera, o sea que de cualquier dirección que venga, que quiera acceder por medio de ese puerto, pues va a ser bloqueado. Entonces ahí, si se dan cuenta, pues hay una serie de características que debe cumplir la regla de firewall que ustedes están creando. Entonces yo puedo venir fácilmente y definir una nueva regla. Aquí hacemos clic sobre ellos y me va a aparecer esta ventana. ¿Qué me permite hacer esta ventana? Pues me permite definir, número uno, el tipo de regla con que voy a estar trabajando. Si es una regla para bloquear un programa, si es una regla de bloqueo de puertos, estos pueden ser TCP o UDP. De hecho, pues ahí ustedes deben investigar si quieren bloquear un programa específico a través de, o una aplicación en este caso que ingresa a través de X puerto, pues hay que investigar cuáles son los puertos que utiliza para su conexión. Si es una regla predefinida, si yo le doy clic aquí a predefinido, aquí me aparece el conjunto de reglas que sirven como base para poder crear otras, o reglas predefinidas que puedo en algún momento necesitar. Y personalizada, también puedo venir yo y crear una regla personalizada. Y la regla personalizada, ¿qué implica? Bueno, que yo escoja aquí si es de programa, protocolo y puerto, ámbito. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir seleccionando. Pero ustedes, todo esto dependerá realmente de qué es lo que quieran hacer, ¿verdad? Entonces, esas son diferentes situaciones que nosotros podemos considerar. Entonces, por ejemplo, yo vengo y quiero generar una personalizada. Entonces aquí selecciono ahora programa. Le digo todos los programas. Por ejemplo, dice, la regla se aplica a todas las conexiones en el equipo que coinciden con las propiedades de la regla. A eso hace referencia. Si yo, si yo quisiera que alguno de los programas que están aquí no se ejecutara o no entrara, en este caso por X puerto, simplemente busco el programa que yo necesito bloquear, ¿verdad? Ah, o también, en este caso, pues yo puedo venir e ir modificando las reglas a conveniencia. Aquí, por ejemplo, si yo sé qué programa es el que no quiero que se utilice, pues vengo yo y busco la ruta. Entonces, puedo venir, buscar la ruta. Aquí, por ejemplo, me meto a archivos de programas, Internet Explorer. Puedo buscar el ejecutable y Explorer, por ejemplo, puedo abrirlo. Y entonces ahí ya tengo la ruta. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es bloqueando prácticamente la ejecución del programa como tal. Bueno, depende en este caso, de qué acción vaya a tomar a la hora de crear esa regla. Si yo le diera siguiente, aquí tipo de protocolo, pues yo puedo definir en este caso un protocolo específico, eh, o le puedo dejar cualquiera. Entonces cualquiera que utilice ese programa para conectarse. Aquí le puedo también definir yo a qué IP. Si yo ya tengo definidos grupos, pues simplemente vengo y defino los rangos de las IPs a los que quiero bloquear. ¿Qué acción vamos a tomar? Pues bloquear. Entonces, lo que estoy haciendo es bloquear en este caso el programa como tal.
Y así sucesivamente, después ya viene la parte del perfil que se aplique a los tres perfiles, puede ser de dominio privado o público, y ya le establezco un nombre. Y ahí yo ya creo una regla de entrada. Bloqueo, vamos a colocarle aquí bloqueo del explorador. Vamos a colocar de esta manera. O le podemos abreviarlo, ahí si ustedes, porque la descripción pues ya me permite definir de mejor manera. Entonces ahí ya tenemos la regla de firewall, bloqueo el explorador. En este momento está habilitada, puedo deshabilitar la regla y deshabilité las dos. O puedo venir y generar una nueva regla en este caso, ¿verdad? Eh, Podríamos decirle también que fuera personalizada o podría decirle que es de algún puerto en particular o un protocolo también. Podríamos buscar en función de un protocolo y puerto. Aquí, por ejemplo, en tipo de protocolo, aquí tengo una serie de protocolos también que podemos verificar. El, el HOPOT, por ejemplo, ICMPv4, IGMP, TCP, UDP, puedo bloquear estos. Por ejemplo, si ustedes recordarán, este del ICMPv4, ¿verdad? Pues es para hacer ping. Entonces, lo que le voy a decir acá a este en particular es que me bloquee el ping aquí a cualquier dirección, es decir, cualquier dirección externa que quiera hacer ping con el servidor o interna, en este caso, dependiendo de la red, que la bloquee. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces aquí le vamos a decir que bloquee la conexión, que no me permita hacer ping. ¿A qué tipo de perfil? A los tres tipos, lo dejamos ahí. Y ya en el nombre le colocamos aquí, por ejemplo, bloqueo de ping. Por ponerle un nombre, ¿verdad? Ustedes pues ya definen de mejor manera las reglas, hacen una descripción detallada de lo que están haciendo. Entonces, ahí ya tengo el bloqueo del ping. Vamos a verifiquemos si nos funciona. Vamos a ir al simulador del sistema. La IP que tengo ahorita es una IP dinámica, las 1.10, si ustedes ven. Vamos a probar a hacer ping a las 192.168.1.10. Si la regla está funcionando correctamente, pues simplemente no me va a dejar acceder. Tiempo agotado. Si ustedes ven ahí, tiempo de espera agotado, no se logró hacer ping. Entonces, si yo veo la IP que tengo de acá, esta es la 1.13, por ejemplo. Entonces, vamos a probar del servidor a ver si hace ping. Si ustedes observan del servidor a mi otra máquina, sí tengo la opción. O sea, del servidor como tal hacia afuera, yo puedo venir y hacer ping. Entonces puedo colocarlo como una regla de salida. Pueden ustedes definir una regla de salida, bloquear el ping del servidor a las máquinas. Pero este es como un ejemplo básico. Entonces son como diferentes opciones que tenemos para poder trabajar. Entonces ahora, si yo habilito o deshabilito esta regla del ping, pues debería permitirme hacer ping desde, desde acá. 1.10, si no estoy mal, esa era, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ahora sí puedo hacerle ping al servidor. Cuando tenía habilitada la regla del firewall, pues no me permitía una entrada haciendo un ping por medio de el protocolo ICMP o ICMPv4. Ahora, podemos bloquear con el TCP, pero ¿qué pasa si bloqueamos el TCP? Y tenemos que tener cuidado, cuántos protocolos no se transmiten a través de él.
Entonces, si hay algún puerto en específico o algún programa que utilice algún puerto o algún protocolo especial, podemos venir y bloquearlo. ¿Sí? Aquí tengo el del puerto 150. Este fue creado de esta manera, nueva regla. Vengo yo, establezco el puerto, le doy siguiente. ¿Qué tipo de regla aplicas? TCP/UDP. Bueno, le digo que es TCP. Puertos locales específicos, pues le puedo decir que me bloquee un puerto en particular, 443, por poner un puerto. Permitir la acción, aquí le puedo decir que lo bloquee, o permitir, si es seguro, puedo también habilitarlo de esa manera. A los perfiles que se vaya a dominio privado y público, y acá pues, le vamos a colocar bloqueo del puerto 443. Vamos a colocar ese mismo acá. Entonces ustedes pueden ir definiendo todo este tipo de reglas. Entonces ahí ya lo bloqueo. Está prácticamente deshabilitado, ¿verdad? Lo puedo habilitar, eh, lo puedo deshabilitar. ¿Qué pasa si lo deshabilito? Si se dan cuenta, queda en blanco el espacio completamente. Entonces, estas son algunas de las reglas que yo puedo establecer a la hora de estar trabajando en Fiverr. Son algunas reglas básicas, pero a veces esas reglas básicas son muy importantes. Si yo quisiera venir y trabajarlo en función de un programa en particular, le damos siguiente, y aquí me dice que defina la ruta, como lo hice con el otro. Bueno, puedo bloquear el Explorer o algún otro programa específico, podemos habilitarlo de esta manera. Entonces, el asistente para generar las reglas, pues nos facilita el trabajo. Si se dan cuenta, pasa un proceso. El tipo de regla, el programa, qué acciones vamos a tomar, el tipo de perfil y el nombre al final. Entonces, aquí nos va a estar diciendo, o nos va a estar dando todas esas características en cuanto a la configuración que hicimos, y eso pues nos va a ayudar de una forma bastante eficiente y nos va a facilitar el trabajo de acuerdo a las reglas que nosotros estamos trabajando. Si nosotros nos podemos a verificar cada una de las reglas ya definidas, ahí nos podemos dar una idea, en este caso, de qué tipo de reglas se pueden activar, desactivar. Pues de hecho hay muchas